Este riesgo sabíamos que existía. Sin embargo, habíamos visto algunas declaraciones de voceros gubernamentales que decían que la CIDH no importaba para nada y prácticamente dejaban pensar de que no habría problemas con el ingreso, pero a última hora deben haber cambiado de decisión. Es mucho lo que tienen que ocultar. Ya tienen la experiencia de la visita de la señora Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien estuvo en Venezuela, fue recibida en el Palacio de Miraflores por Nicolás Maduro, con la esperanza de que ella va a presentar un informe benévolo, un informe favorable de la situación venezolana. No fue así. El informe fue, como todos ustedes saben, extremadamente terminante, y eso para el régimen de Maduro representó una ruptura. Es decir, de ahí en adelante teníamos pues entonces la sospecha de que no iban a aceptar más ninguna otra visita de los organismos internacionales que tienen a su cargo velar por la preservación de los derechos humanos. Entonces la visita se va a hacer desde la frontera de todas maneras. Allá van a acudir las víctimas y las ONG que se ocupan de esta materia. Le pedimos a los medios de comunicación que estén muy atentos, porque en el tránsito desde las diferentes ciudades de Venezuela hacia la ciudad fronteriza de Cúcuta es muy probable que consigan obstáculos, es posible que se produzcan detenciones, pero tanto las ONG como el comisionado para los derechos humanos del presidente Juan Guaidó y las víctimas han demostrado su disposición a trasladarse a la frontera. Eso es el planteamiento que quería hacerle. Quedó abierto las preguntas y quiero saludar la presencia del encargado, no está encargado de negocio en este momento, que en representación del embajador Fernando Silva de Brasil, del ministro consejero de esa embajada. Muchas gracias. No sé si algún embajador quisiera agregar algo. Si no, pues... Sí, preguntarle sobre, desde el punto de vista legal, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién violó la ley al momento de no permitirle a esta comisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ingresar al avión? ¿Fue la aerolínea? ¿Fue Panamá? ¿Fue el gobierno de Panamá? Es decir, ¿quién es el que se convierte en un obstáculo más para esa misión? No, le señalo que el gobierno de Panamá en esto no tuvo nada que ver, y más aún debo reconocer el trabajo que la embajadora Roquever, embajadora de Panamá ante la OEA, hizo para facilitar el viaje. Es decir, hemos estado en contacto con la embajada de Panamá y lamentablemente los esfuerzos que hizo el gobierno de Panamá para que esta visita se desarrollara bien no tuvieron éxito. La presidenta de la comisión, hay que recordarlo, es de nacionalidad panameña. Luego, la línea aérea, a mi modo de ver, tampoco tiene responsabilidad. Es decir, las líneas aéreas, cuando contravienen disposiciones administrativas, porque esto no hay ninguna ley que autorice este tipo de actitud, cuando contradicen disposiciones administrativas suelen ser multadas y sancionadas. Ya Panamá tuvo problemas porque en el anterior viaje del presidente Guaidó, Panamá Copa, que es la línea aérea panameña, tuvo problemas porque cuando Juan Guaidó regresó a Venezuela de su primer viaje al exterior, regresó por Copa y Copa fue sancionada. Entonces, en este caso, como estaban absolutamente prevenidos, el anterior era sorpresivo, se había hecho perfectamente público cómo iba a ser el viaje y dónde iba a salir, pues presionaron a la línea aérea y el gobierno de Venezuela no tiene ninguna queja contra la línea aérea, que no es responsable de lo ocurrido. Embajador, y la otra pregunta que todo el mundo se hace es si el presidente Guaidó va a viajar a Washington, D.C., si va a aparecerse en el Estado de la Unión, en el discurso del Estado de la Unión, si finalmente se va a reunir con el presidente Donald Trump. ¿Qué nos puede decir al respecto? Como tú bien sabes, Carla, y tú lo acabas de decir, que hay una expectativa en ese sentido, yo no tengo absolutamente ninguna información que me permita confirmarla. Tenemos a Venezuela, embajador, dos preguntas. La primera, los términos diplomáticos quizá para el venezolano de a pie son muy difíciles de entender. En primer término, me gustaría una explicación con palabras más simples de la gravedad de lo que acaba de pasar con el impedimento de que ingrese la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela. Y la segunda pregunta es que nos estamos acostumbrando a que existe un clima de desgobierno en el país. Nicolás Maduro tumba todo lo que el presidente encargado de Venezuela en su legítimo derecho hace como presidente encargado,
y vemos que a nivel diplomático no se siguen tomando más acciones más allá de las sanciones. ¿Cuál es el siguiente paso que la Organización de Estados Americanos puede impulsar para buscar una salida de este clima de gobierno? Bien, en toda su pregunta está envuelto un tema que a mí me parece de especial importancia y sobre el cual el presidente Guaidó ha insistido mucho. Tenemos que evitar lo que la filósofo Hannah Arendt llamó la banalización del mal. Es decir, que nos acostumbremos a hechos de represión, hechos anómalos, hechos contrarios a la dignidad humana, y que esto se vaya haciendo costumbre y que la gente empiece a pensar que eso es normal, que es banal que estas cosas ocurran, y por eso siempre reaccionaremos con la misma fuerza como que lo estamos haciendo hoy. La diplomacia tiene sus canales y sus formas, que no están en manos nuestras contradecirlo, y la Organización de Estados Americanos, yo no puedo hablar por ella. Es decir, yo soy solamente el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Esta se expresa por la vía del Consejo Permanente y ya en su momento se verá si habrá algún pronunciamiento o no. Lo que sí le puedo decir que hay otro organismo interamericano que está trabajando sobre esta materia, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que se expresa a través de las reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados partes. Allí se ha iniciado el tránsito de un camino de sanciones. Tenemos próximamente una nueva reunión y donde posiblemente se hagan planteamientos para otro tipo de medidas. Me perdona que no le adelante detalles, pero yo prefiero informar directamente a los países miembros del tratado y luego a los cancilleres antes de hacer público cuáles pueden ser las propuestas de Venezuela. ¿Qué tal, embajador? Una pregunta muy sencilla. En otras ocasiones se ha impedido la CIDH acceder a Venezuela. ¿Qué hace esta vez diferente de las anteriores? Mire, yo no recuerdo, y me perdona no ser un experto en la materia, que se haya impedido el acceso físicamente como ocurrió hoy. Lo que ha ocurrido en otras oportunidades es que la CIDH solicita visitar a Venezuela y las reglas que rigen la materia indican que estas visitas deben ser autorizadas por el gobierno del país receptor. En esta situación paradójica que vive Venezuela, en que tenemos un gobierno legítimo y un gobierno usurpador, el gobierno legítimo invitó y el gobierno usurpador rechazó la visita. Esto entiendo yo que es primera vez que ocurre y yo creo que el impacto es mucho más político, noticioso que jurídico. Cuando una persona evita que vengan a revisar una situación que viene siendo denunciada, cuando le tienen miedo a los inspectores de la CIDH, cuando no quieren que las víctimas conversen con estos visitantes, cuando no quieren que los centros de detención, que todos sabemos están en situaciones absolutamente subhumanas, infrahumanas, cuando no quieren que eso sea revisado es porque algo tienen que esconder. Usted no verá nunca que Suiza se niegue a que revisen una cárcel o que en Noruega le pongan inconvenientes a alguien que venga a hacer una revisión sobre situación de derechos humanos. Y aún en países en los cuales se presentan situaciones difíciles, lo lógico es que los gobiernos acepten estas inspecciones. Y esto por una razón muy sencilla, y es que las violaciones de derechos humanos no tienen que ser necesariamente políticas de Estado, sino que puede haber exceso de funcionarios y esos excesos de funcionarios se investigan y eventualmente se sancionan. En el caso de Venezuela, la violación de derechos humanos es una política de Estado, es una política sistemática que encuentra su origen y dirección en el Palacio de Miraflores, que se instrumenta a través de la Fuerza Armada, se instrumenta a través de agentes del G2 cubano, se instrumenta a través de colectivos armados que agreden a la población, y esto es un incidente más en una larga trayectoria de atropello. Sí, embajador. En esta gira internacional, Juan Guaidó hizo... La dificultad que hemos encontrado los demócratas venezolanos es explicar al mundo la verdadera naturaleza del régimen. Porque durante mucho tiempo, para muchos, el gobierno de Chávez y luego el gobierno usurpador de Maduro era un gobierno, en primer lugar, muy malo, muy ineficiente, muy incompetente y muy corrupto. Y en segundo lugar, con unas tentaciones o derivas autoritarias. Con el tiempo, la comunidad internacional se ha ido percatando de que es un gobierno absolutamente autoritario, de que no